Los honorables diputados Kaira Harding Luis Ernesto Carles proponen que se declare el Pleno en sesión permanente hasta agotar el punto 9 del orden del día, que trata sobre el segundo debate del proyecto de ley 625, fundamento de derecho numeral 5 del artículo 177 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura de la propuesta, señor presidente. ¿Aprueba el Pleno la sesión permanente? Ha sido aprobado. ¿Hay propuesta en mesa de modificación? Sí, señor presidente. De lectura. Los honorables diputados Edison Brose, Juan Diego Vázquez, Gabriel Silva y otros proponen: se modifica el artículo 4 del proyecto de ley 625 para que quede así. Artículo 4. Alcance. La acción de extinción de dominio procederá contra cualquier derecho real, principal o accesorio, con independencia de la persona que lo tenga en su poder y lo haya adquirido, incluyendo bienes, instrumentos, recursos, productos, activos o valores que hayan sido obtenidos como producto o destinados para la realización de tipos penales estipulados a continuación: delitos relacionados con drogas, precursores y sustancias químicas, terrorismo y financiamiento de terrorismo, tráfico ilegal de personas, tráfico de armas internacionales, tráfico ilícito de migrantes, explotación sexual, comercial y pornográfica con personas menores de edad, secuestro y extorsión, homicidio por precio o recompensa, sicariato, tráfico de órganos, delito de pandillerismo, delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales. Los honorables diputados Gabriel Silva, Juan Diego Vázquez, Edison Brose y Raúl Fernández proponen que se elimine el numeral 7 del artículo 19 del proyecto de ley 625. Los honorables diputados Gabriel Silva, Juan Diego Vázquez, Edison Brose y Raúl Fernández proponen que se modifique el artículo 16 del proyecto de ley 625 así. Artículo 16. Jurisdicción. La jurisdicción patrimonial de extinción de dominio será ejercida por el Tribunal Especializado en Extinción de Dominio y por los jueces de control patrimonial. El Tribunal Especializado tendrá su sede en la ciudad de Panamá, con competencia a nivel nacional, y será integrado por 3 magistrados que deben reunir los mismos requisitos que la Constitución y la ley exigen para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estos serán nombrados para un periodo de 10 años por el órgano ejecutivo, con la participación del Pacto de Estado por la Justicia, y deberán ser ratificados por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. Cada magistrado principal tendrá un suplente electo de la misma forma y quien lo reemplazará en sus ausencias temporales. Los honorables diputados Juan Diego Vázquez y otros proponen que se modifiquen los numerales 1, 4 y 5 del artículo 17 del proyecto de ley 625 así. Artículo 17. Competencia del Tribunal Especializado. Este tribunal conocerá: 1. Del recurso de apelación de las decisiones que adopte el juez de control patrimonial sobre las medidas cautelares y las causales de nulidad. 4. De las causales de impedimento y recusación promovidas contra los jueces de control patrimonial o de uno de sus miembros. 5. De otras actuaciones que sean recurridas ante el mismo. Los honorables diputados Juan Diego Vázquez, Edison Brose, Gabriel Silva, Raúl Fernández y otros proponen que se modifique el artículo 20 del proyecto de ley 625 así. Artículo 20. Destitución de los magistrados y jueces. Los magistrados y jueces de la Jurisdicción Especializada de Extinción de Dominio deberán ser investigados y sancionados, inclusive con su destitución, según las normas de carrera judicial y ante el Tribunal de Ética y Transparencia del órgano judicial. Los honorables diputados Raúl Fernández, Gabriel Silva, Edison Brose y Juan Diego Vázquez proponen que se modifique el artículo 25 del proyecto de ley 625 así. Artículo 25. Causales de impedimento o recusación. Los fiscales, jueces y magistrados que actúan en la Jurisdicción Especializada de Extinción de Dominio podrán apartarse del conocimiento de determinadas causas o ser recusados por las partes cuando medien conflictos de interés o alguna de las causales de impedimento o recusación contenidas en el libro primero del Código Judicial. Los honorables diputados Raúl Fernández, Edison Brose, Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva proponen que se modifique el artículo 26 del proyecto de ley 625 así. Artículo 26. Fiscal de extinción de dominio.
El fiscal de extinción de dominio será designado por el Procurador General de la Nación por un periodo de 10 años. El fiscal deberá contar con los mismos requisitos establecidos en la Constitución y la ley para ser fiscal superior. Tendrá sede en la ciudad de Panamá y tiene la función exclusiva de ejercer la acción de extinción de dominio en todo el territorio nacional para iniciar la investigación preliminar, la investigación formal y solicitar las medidas cautelares de los bienes. El fiscal podrá ser destituido por una decisión de la mayoría absoluta del Pleno de la Corte Suprema de Justicia según las siguientes causales. 1. La condena ejecutoriada por un delito doloso. 2. Caer en impedimento físico para ejercer sus funciones. 3. Por el incumplimiento debidamente acreditado del ejercicio de sus funciones. El fiscal de extinción de dominio también contará con un suplente que deberá reunir los mismos requisitos que él y deberá ser designado de igual forma. El fiscal puede establecer fiscales adjuntos con sede fuera de la ciudad capital, quienes deberán reunir los mismos requisitos establecidos para fiscal de circuito. Los honorables diputados Raúl Fernández, Edison Brose, Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva proponen que se modifique el artículo 33 para que quede así. Identidad del denunciante. La identidad del denunciante podrá ser protegida según las normas de protección de testigos y denunciantes vigentes en la República de Panamá. No será necesaria formalidad alguna para la presentación de la denuncia. Sin embargo, los responsables de denunciar hechos o circunstancias a sabiendas que no son ciertas serán investigados de acuerdo con los delitos contra la Administración de Justicia contenidos en el Código Penal. Los honorables diputados Raúl Fernández, Edison Brose, Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva proponen que se elimine el artículo 35 del proyecto de ley 625. De igual forma que se elimine el artículo 50 del proyecto de ley 625 y que se modifique el artículo 37 del proyecto de ley 625 para que quede así. Artículo 37. Término de la fase de investigación. Esta tendrá una duración de hasta 9 meses. Las partes podrán solicitar al juez de control patrimonial una extensión de hasta 3 meses adicionales. Esta decisión admite apelación. Fin de la lectura de las propuestas de modificación de los honorables diputados Raúl Fernández, Edison Brose, Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva. Pequeño receso. Adames acaba de decretar otro receso acá en medio de la discusión del proyecto de ley 625 sobre extinción de dominio, en medio de la presencia de representantes de gremios de abogados, también del Ministerio Público, proponentes de hecho de este proyecto de ley acá en la Asamblea Nacional. Hoy se debate, se discute en segundo debate precisamente, y se ha decretado también sesión permanente hasta que se agote este punto en el día de hoy, en la que se espera se deba votar en segundo debate precisamente. Bien, así es, y la cortesía de sala de este debate se concedió a los licenciados Jonathan Rikes del Ministerio de Seguridad Pública, Rómulo Betancourt, fiscal de circuito de la Procuraduría General de la Nación, Agapito González, asistente de la magistrada, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, también se concedió cortesía de sala a la Asociación de Abogados Penalistas de la República de Panamá, entre los que figuran a Alfredo Ballarino Alemán, Olivares Hopkins, Lilibet Remis, Edgar Huertas, Mitzela Araúz, Natacha Barragán, Noeli Pinzón, Junior Edgar Sánchez, Ernesto Mora, Lenia Vargas, Víctor Orobio, dentro de los abogados de la Asociación de Abogados Penalistas de la República de Panamá, que se han dado cita hoy a participar de este debate de esta ley que fue presentada por el ministro de Seguridad Pública ante la Asamblea Nacional durante varios meses atrás y pues ha sido consultada, consensuada, y se le dio incluso una subcomisión para que la misma fuera debatida y las personas interesadas en este proyecto de ley participaran también y así hicieron
hicieran sus aportes más que todo, al igual que otras organizaciones cívicas del país que formaron parte de la consulta ciudadana que se hizo sobre este proyecto. En breves minutos se debe retomar entonces la discusión aquí en la Asamblea Nacional, hoy miércoles 26 de abril. Mientras tanto, vamos a hacer otra pausa para publicidad y regresamos cuando se reanude la sesión. Reanudamos la sesión. Secretaria, de la lectura de las propuestas que reposan en Secretaría. La honorable diputada Corina Cano Leandro Ávila proponen que se modifique el artículo 51 del proyecto de ley 625 así. Artículo 51. Efectos de la declaratoria de extinción de dominio. La sentencia que declare la extinción de dominio adjudicará a favor del Estado los bienes objeto de la acción y sobre los cuales haya recaído la decisión. Los bienes objeto de la acción de extinción de dominio ingresarán al patrimonio público y sobre ellos se conservarán inscritas las garantías hipotecarias o prendarias que existan, salvo el caso de que el tribunal haya retenido mediante sentencia definitiva la mala fe de los acreedores titulares de dicha garantía. Los bienes serán distribuidos y destinados de conformidad con las reglas previstas en la ley. Los efectos de la extinción de dominio serán oponibles a los acreedores prendarios o hipotecarios o de cualquier otra índole de garantía prevista en las leyes, cuando los mismos hayan sido debidamente citados para participar en el proceso de extinción de dominio. En los casos establecidos en el párrafo anterior, la Dirección de Bienes Aprendidos adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas procederá a subasta pública de los bienes de acuerdo con sus normativas. En el caso de que los acreedores no acepten la oferta en venta de los bienes, estos podrán ser vendidos por la Dirección de Bienes Aprehendidos adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. Los gastos que se generen con el trámite de la acción, así como los que se presenten por la Administración Provisional, se pagarán con cargos a los bienes objeto de la declaración de extinción de dominio. Los honorables diputados Cristiano Adames y Corina Cano proponen que se modifique el artículo 11 del proyecto de ley para que quede así. Derechos del titular del bien o del afectado con la acción de extinción de dominio. Durante el procedimiento, la persona afectada de la acción de extinción de dominio tendrá otros derechos, entre ellos los siguientes. 1. Tener acceso al proceso, directamente o a través de un abogado en cualquier etapa. 2. Tener asistencia y representación a través de un apoderado debidamente constituido antes o desde que el afectado tenga conocimiento de la acción de extinción de dominio en su contra. 3. Conocer los hechos y fundamentos que sustentan el proceso en términos claros y comprensibles. 4. Oponerse a la pretensión del Estado de extinguir el derecho de dominio. 5. Presentar y solicitar pruebas e intervenir ampliamente en resguardo de sus derechos. 6. Controvertir las pretensiones que se estén haciendo valer en contra de los bienes mediante los mecanismos legales establecidos en esta ley. 7. Celebrar acuerdos de transacción o allanarse a la pretensión. 8. Probar el origen legítimo de su patrimonio y de los bienes cuyo título se discute, así como la licitud de su destinación. 9. Probar que los bienes de que se trata no se encuentran en las causales de procedencia para la extinción de dominio. 10. Probar que respecto de su patrimonio o de los bienes que específicamente constituyen el objeto de la acción se ha producido una decisión favorable que deba ser reconocida como cosa juzgada dentro de un proceso de extinción de dominio, por identidad respecto a los sujetos, al objeto y a la causa. Estos son derechos mínimos, sin detrimento de los consagrados en la Constitución, convenios y tratados internacionales. Los honorables diputados Cristiano Adames y Corina Cano proponen que se modifique el artículo 89 del proyecto de ley para que quede así. Vigencia. La presente ley empezará a regir el 2 de diciembre del año 2024.
Los honorables diputados Leandro Ávila y Corina Cano proponen que se elimine el artículo 1 del proyecto de ley 625. Los honorables diputados Leandro Ávila y Corina Cano proponen que se modifique el artículo 3 del proyecto de ley 625 así. Objeto. El objeto de la presente ley es establecer el marco legal de la aplicación de la acción de extinción de dominio sobre bienes de origen o destinación ilícita, reconocer los derechos y garantías de los intervinientes, determinar las normas de la jurisdicción, las competencias y el procedimiento, y establecer las reglas fundamentales para la administración de los bienes. Los honorables diputados Corina Cano, Leandro Ávila proponen que se modifique el artículo 4 del proyecto de ley 625 así. Alcance. La acción de extinción de dominio procederá contra cualquier derecho real, principal o accesorio, con independencia de la persona que lo tenga en su poder y los haya adquirido, que incluye bienes, instrumentos, recursos, productos, activos o valores que se encuentran descritos en los presupuestos que dan lugar a la extinción de dominio. Los honorables diputados Leandro Ávila y Corina Cano proponen que se modifique el artículo 15 del proyecto de ley para que quede así. Supletoriedad. En las situaciones no reguladas expresamente por la presente ley, se atenderán las siguientes reglas de integración. 1. En la fase de investigación se aplicarán los procedimientos previstos en el Código Procesal Penal. 2. En los aspectos relativos a la regulación de los derechos de las personas, bienes, obligaciones y contratos civiles, se aplicará supletoriamente las normas de procedimiento civil. 3. En lo relativo a los bienes, obligaciones y contratos mercantiles, con lo previsto en el Código de Comercio, sus disposiciones complementarias y las leyes que regulen materias específicas del ejercicio del comercio. Lo anterior siempre que no sea contrario a la naturaleza del proceso de extinción de dominio. Los honorables diputados Leandro Ávila y Corina Cano proponen que se modifique el artículo 26 del proyecto de ley así. Artículo 26. Fiscal de extinción de dominio. El fiscal de extinción de dominio será nombrado por el Procurador General de la Nación, con sede en la ciudad capital y por un periodo de 10 años prorrogables. Deberá cumplir con los mismos requisitos establecidos para ser fiscal superior. Será destituido por las mismas causas de destitución de los jueces de control patrimonial y tiene la función exclusiva de ejercer la acción de extinción de dominio en todo el territorio nacional para iniciar la investigación preliminar, la investigación propiamente tal o la aprehensión de los bienes. El fiscal de extinción de dominio también contará con un suplente que debe reunir los mismos requisitos y designado de igual manera que él, así como los fiscales adjuntos radicados o con sede en cada lugar donde funcione el juzgado de control patrimonial y personal, equivalente al que tiene una fiscalía especializada en crimen organizado, entre otros de oficina, técnicos, peritos o personal especializado que así lo requiera el ejercicio de sus funciones. El fiscal de extinción de dominio puede establecer fiscales adjuntos con sede fuera de la ciudad capital. Los fiscales adjuntos deben cumplir con los mismos requisitos decididos para ser fiscal de circuito. Los honorables diputados Leandro Ávila, Corina Cano propone que se adicione un artículo nuevo al proyecto de ley 625, así, artículo nuevo. Conductas delictivas. La acción de extinción de dominio procederá sobre los bienes relacionados a las actividades de delincuencia organizada que se enuncian a continuación. 1. Delitos relacionados con drogas, precursores y sustancias químicas. 2. Terrorismo y financiamiento del terrorismo. 3. Trata de personas. 4. Tráfico de armas internacionales. 5. Tráfico ilícito de migrantes. 6. Explotación sexual, comercial, pornografía con personas menores de edad. 7. Secuestro y extorsión. 8. Homicidio por precio o recompensa, sicariato. 9. Tráfico de órganos. 10. Delitos de pandillerismo. 11. Blanqueos de capitales cuando derive de alguno de los delitos anteriores. Los honorables diputados Leandro Ávila proponen que se modifique el título del proyecto de ley 625 así, sobre extinción de dominio de bienes procedentes de actividades delictivas. Fin de la lectura de las propuestas de modificaciones, señor presidente. Tiene la palabra el honorable diputado Gabriel Silva. Leandro Ávila, continúa.
¿Dónde está él? ¿Está aquí? Dámelo, si no. Tiene la palabra el honorable diputado Leandro Ávila. Un receso, un pequeño receso. Bien, luego que se leyeran algunas propuestas de modificación, se decreta un receso. Antes de iniciar, el diputado Leandro Ávila, su participación nuevamente, con la presencia de miembros del Ministerio de Seguridad y también de abogados gremialistas en la discusión, en el segundo debate del proyecto 625 de extinción de dominio. Bueno, se realizan las consultas necesarias en estos momentos. Tenemos una gran cantidad de abogados que están aquí presentes. La Asociación de Abogados Penalistas. Está Alfredo Vallarino Alemán, Olivares Hopkins, Lilibet Remis, Edgar Huertas, Mixel Araúz, Natacha Barragán, Noeli Pinzón Jr., Edgar Sánchez, Ernesto Mora, Lenia Vargas, Víctor Orobio, Ariel Corbetti, también en la representación que crea de este proyecto de ley. También está presente Jonathan Riggs, Ministerio de Seguridad Pública, Rómulo Betancourt, fiscal del circuito de la Procuraduría General de la Nación, Agapito González, asistente de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Hay una verificación de el sonido en estos momentos. Debido a eso tenemos un pequeño receso hasta corregir el sistema de sonido en esta sesión que ha sido declarada sesión permanente hasta agotar este punto. Así es el punto número 9 de la tarde de hoy en el orden del día para hoy miércoles 26 de abril. Bueno, vamos a hacer otra pausa nuevamente mientras se rectifica y se retoma la sesión acá en la Asamblea Nacional. Volvemos en breve. Los mantenemos al día de lo que ocurre. Secretaria, de la lectura a las propuestas que reposan en Secretaría. Los honorables diputados Leandro Ávila, Corina Cano proponen que se adicione un artículo nuevo al proyecto de ley 625, así, artículo nuevo. El Tribunal Especializado de Extinción de Dominio elaborará su proyecto de presupuesto para su consideración en el proyecto de presupuesto general del Estado. El honorable diputado Leandro Ávila, Corina Cano y otros proponen que se modifique el artículo 50 del proyecto de ley 625, así, artículo 50. Recurso de casación. Contra la sentencia de extinción de dominio de segunda instancia, procederá el recurso de casación, del cual será de conocimiento por parte de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. Fin de las lecturas de las dos propuestas de modificación, señor presidente. Gracias, secretaria. Un receso. Muy bien, ahí está entonces otro receso luego de nuevas modificaciones y adiciones de artículos en la discusión, en segundo debate de este proyecto de ley 625 sobre extinción de dominio, un tema interesante, un tema polémico inclusive, porque desde un principio ha causado gran expectativa en la población. Se han ido dando reuniones, se han ido dando acercamientos y finalmente pues hoy está en segundo debate acá en la Asamblea Nacional en una sesión permanente que se ha decretado hasta agotar este tema, que es el punto número 9. De hecho requiere bastante consenso. A eso se deben pues los recesos para consultar las debidas modificaciones que se han estado presentando en la noche de hoy, así que esperemos que esto llegue a ser aprobado y para eso pues se ha extendido esta sesión para hacer realidad pues la aprobación de este proyecto hoy, por lo menos en segundo debate. Claro, bueno, mientras se logran estos acuerdos, nosotros hacemos otra pausa nuevamente y volvemos cuando se retome la sesión aquí en el Palacio Justo Arosemena. Ya volvemos.
Sí. Gracias, señor presidente. El receso obedecía a tratar de explicarle a algunos diputados el esfuerzo que se ha hecho en la Comisión de Gobierno con el documento que se ha traído aquí al Pleno de la Asamblea Nacional. Ese esfuerzo guarda relación, y reitero, eso es importante que se sepa, en la mesa técnica se construyó un catálogo de delitos, y ese catálogo de delitos iba en función de lo que el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público le había dicho al país, que ellos querían una ley de extinción de dominio precisamente para combatir el músculo financiero de las organizaciones criminales. Y sobre la base de esa, la mesa técnica y la Comisión de Gobierno sintió que era innecesario traer todos los delitos que estaban consagrados en el Código Penal y en el Código Procesal Penal. Y en esa mesa técnica, no por los diputados, en esa mesa técnica se hace un listado de los delitos que tienen grave afectación a la humanidad y a los panameños. Esos delitos están tipificados como narcotráfico, trata de personas, tráfico internacional de armas, terrorismo, pandillerismo, asesinato por encargo, mejor conocido como sicariato, tráfico de órganos, secuestro y extorsión, tráfico de migrantes, que es la modalidad que estamos viviendo aquí en Panamá a través de la selva del Darién. Todos estos delitos, si concurre también el delito de blanqueo de capitales, también tiene su aplicación en la norma que se está aprobando o que se quiera aprobar en este segundo debate. Hemos dicho que de la propuesta original a este proyecto de ley se establecen varios criterios jurídicos que son importantes. Uno es el tema de la presunción de inocencia, el derecho también de las personas a poder defender sus bienes. Hemos tenido el cuidado de que los inocentes no paguen por los culpables, es decir, que no haya una ventana, una puerta en donde personas que han trabajado toda su vida para poder tener su propiedad, por el simple hecho de una llamada anónima, un señalamiento anónimo, pudieran verse peleando, luchando contra el Estado Todopoderoso para la recuperación de sus bienes. Eso es lo que hemos hecho en la Comisión de Gobierno y en la mesa técnica que se instaló. Ustedes han sido testigos de la propuesta de modificación que se han leído en la noche de hoy. Esa propuesta de modificación buscan aún más fortalecer este proyecto de ley de extinción de dominio, dejando temas claros. El tema de la jurisdicción, se está creando una jurisdicción independiente, en donde los magistrados que van a estar viendo todo el tema de la extinción de dominio, uno sea propuesto por el órgano judicial, el otro propuesto por el órgano ejecutivo y uno propuesto por la Asamblea Nacional, a fin de garantizar el equilibrio que requiere una nueva institución como esta. Es muy difícil, lo sé. Aquí al frente tenemos abogados penalistas y abogados civilistas, gente que está a diario litigando, gente que se enfrenta con 1000 tropiezos al momento de hacer su defensa, pero este proyecto de ley no se puede ver bajo la lupa exclusivamente de los defensores penales o de los defensores civiles. Es una nueva modalidad jurídica. Esta ley viene de propuesta en su origen, en su ley modelo, por la Organización de las Naciones Unidas, que alrededor de 8 países en Centroamérica y en otras partes han copiado una ley de extinción de dominio y la han adaptado a sus circunstancias. Panamá es precisamente lo que quiere hacer, adaptar esta ley a las propias circunstancias nacionales,
no podemos copiar los modelos de otros países. Habrán cosas positivas que tienen otros países y se han considerado en esta ley. Estamos tratando de evitar cometer los mismos errores que se cometieron, por ejemplo, en Colombia, que esta ley se ha modificado hasta 6 veces, hasta lograr convertirse en un código de extinción de dominio. Nosotros estamos, como quien dice, iniciando. Y por eso es que no era correcto querer introducir en una primera discusión de esta ley todos los delitos que consagra el Código Penal. Había que ser específico y de verdad funcionar en base a lo que había dicho el Ministerio de Seguridad, que era para poder debilitar el músculo financiero de las organizaciones criminales. Yo vengo de un salón donde están otros colegas diputados y ahí la tónica de la exposición que hicieron 3 o 4 colegas diputados es que fueron categóricos en señalar que ellos no se pueden oponer a combatir ninguno de estos delitos que están consagrados en el catálogo. La queja está en la metodología, en la forma rápida y abrupta con que el día de hoy estamos discutiendo esto. Y yo lo reitero al país, esto no es un tema de miedo. Cuando nosotros aprobamos esto en primer debate, entendiendo que esto es un tema súper delicado, súper sensible, pensábamos nosotros que estos 2 meses de receso iban a servir para que la gente que quiere más consulta, inclusive la PEDE desde un momento dijo, la Asamblea no lo quiere discutir, pero cuando vio que la Asamblea le puso el acelerador, sacaron un documento de 2 páginas. En sus párrafos prácticamente finales dice, este documento requiere de mayor consulta. Y era del criterio que eso debió haber pasado durante estos 2 meses de receso de la Asamblea Nacional. Sin embargo, ya se está discutiendo. Tampoco se le puede dar la espalda a una responsabilidad como esta, porque la Asamblea darle la espalda a una responsabilidad como esta es decirle al país, oye, tenemos miedo. Yo, por lo menos, no tengo miedo. No tengo miedo porque sé cómo he conducido mi vida. Si aquí hay algún diputado que tiene miedo, ya esa es otra cosa. Pero los diputados que están allá dicen que no. Pero nosotros no podemos dejarnos o no dejar de discutir esto, ya que se inició, hay que quedarse. Y si hay que quedarse hasta las 2 de la mañana, lo vamos a tener que hacer, a pesar de que después también nos critiquen, porque dice que fue madrugonazo. Pero creo que ante el reto que se ha presentado, en la forma que se ha presentado en el día de hoy, no queda más que discutir esto a profundidad para la paz social y la armonía, porque saben algo, afuera a diario el crimen organizado nos encontramos con cadáveres o balaceras donde mueren panameños, y yo espero que esta ley de verdad ayude a debilitar esos hechos de sangre que se están dando producto de guerras entre bandas rivales en este país. Es importante porque si, como quiera que esto, si llega a funcionar, el Estado panameño va a poder recaudar mucho dinero. Es importante ver cómo el Estado panameño hace para trabajar fuertemente en una resocialización de nuestros jóvenes. Porque nuestros jóvenes no delinquen porque quieren delinquir. Delinquen porque las circunstancias sociales de sus barrios son complicadas. No tienen empleo. No tienen forma de llevar el sustento a sus hogares. Y no con eso lo justifico. Pero llegará el momento que vamos a entender que las medidas represivas no son la única solución a un problema serio y real en donde nuestros jóvenes, no importa si estás en la universidad graduado, no importa si te graduaste de bachiller, no importa si te graduaste de técnico, vayan a los barrios y van a encontrar a los jóvenes desempleados. Entonces, gran parte de lo que se pueda recaudar en este dinero, de estos decomisos de bienes ilícitos, debe ir a trabajar en esa labor social de rescatar a nuestra juventud, que el flagelo de la droga, el flagelo del pandillerismo, cada día lo está atrapando más y más porque no encuentran una respuesta en la sociedad panameña. Entonces, yo no me quiero alargar,
pero estoy tratando de dar el tiempo necesario de llegar a mis 30 minutos para que también el grupo de colegas diputados que están analizando en este momento, porque eso es lo que le dijeron a los representantes del Ministerio Público y del Gobierno. Nosotros no hemos visto el documento, nosotros no hemos tenido el tiempo necesario para analizarlo. Y yo me pregunto cuántos de los que están aquí lo han leído, ¿verdad? Van a ser muy pocos. ¿Por qué? Porque esto se aprobó ayer en la tarde. Inmediatamente la comisión, pensando que debíamos ser eficientes, lo devolvimos inmediatamente al Pleno y hoy lo encontramos precisamente aquí debatiendo este debate. Entonces yo soy lo que digo, a pesar de que estuve molesto gran parte de la tarde porque ni siquiera como presidente me enteré que esto se iba a dar en el día de hoy, yo soy lo que digo, ante retos como estos, uno no se esconde ni huye, uno da la cara, uno defiende su postura aquí en el Pleno, porque para eso fue que nos eligió la población panameña, para debatir. Y debatir no significa que yo pienso como usted ni usted como yo, sino debatir es dar tus ideas, dar tu punto de vista y que el otro lo dé y tratar de llegar a consenso. Yo no sé qué se perdió aquí en la Asamblea en estos últimos meses, pero todas las cosas que estábamos haciendo aquí, las estábamos haciendo en un consenso. Se llamaban a los jefes de bancada, se llamaba a la reunión de la bancada del PRD y discutíamos las cosas y no todo el mundo salía contento, pero la mayoría era la que tomaba las decisiones después de una amplia discusión. Y así estuvimos funcionando hasta hace 2 meses, hasta que algo pasó. Pero lo que pasó no debe permitir que el pueblo panameño no pueda tener una respuesta a un tema que de verdad, cuando uno lo analiza, cuando yo voy a San Miguelito, ¿qué es lo que me piden a mí la juventud? Trabajo. Te vas a San Miguelito a las 10 de la mañana y los pelados están en una esquina porque no tienen trabajo, porque no tienen oportunidades. Y ahí es precisamente donde el flagelo de la drogadicción y de las cosas ilícitas gana terreno. Entonces yo sí creo que hay que aprovechar esta noche, hacer el mayor esfuerzo y ya que vamos a, como quien dice, a la fuerza, tratar de construir lo más rápido posible una ley que lleve el consenso de la mayoría de los diputados, en donde definitivamente quede por fuera la preocupación que podamos tener cualquiera en materia de persecución política en este país, porque yo lo he dicho, sí, el Ministerio Público de 2 años y tantos para acá no es el mismo Ministerio Público de atrás. Un Ministerio Público que sí se dedicó a perseguir y que sí tiene gente todavía ahí que persiguió panameños. Con el nuevo procurador ha habido un giro totalmente diferente y no es porque sea suave, sino que lo político a un lado y vámonos a los hechos, que eso es lo que necesitamos en la administración de justicia. Entonces yo voy a concluir porque creo, señor presidente, viendo que cuando me fui había hecho 18 minutos en mi intervención y viendo el reloj que tengo acá al lado tengo 13, con lo cual significa que tengo derecho a una segunda vuelta si fuese necesario y la solicito. Gracias. Tiene la palabra el honorable Gabriel Silva. Gracias, presidente. Buenas noches, honorables colegas diputados, miembros de la prensa, ciudadanos presentes en la Asamblea Nacional, ciudadanos que nos sintonizan por los diferentes medios de comunicación. En la noche de hoy estamos aquí reunidos para una importante discusión y es importante que no perdamos de vista el objetivo de este proyecto de ley. Porque lastimosamente, cuando hablamos de la extinción de dominio, surgen más miedos y más argumentos en contra que realmente las bondades que esto puede traer para el país, para la ciudadanía y para el mundo. Y yo quisiera en esta oportunidad, no obviando que por supuesto no es una ley perfecta y por supuesto que la extinción de dominio tiene sus críticas válidas, también reconocer la importancia de que la República de Panamá tenga una ley de extinción de dominio que sea responsable, que sea clara y que realmente sea transparente. Lo que queremos hacer con una ley de extinción de dominio, lo que busca una ley de extinción de dominio,
no perdamos de vista esto, honorables colegas, es detener, erradicar, disminuir, eliminar el crimen organizado. Ese es el objetivo. El crimen organizado es el enemigo. Y el crimen organizado es el enemigo de Panamá, porque el crimen organizado nos afecta a todos. El crimen organizado tiene un impacto profundo y grave en la economía de un país, como en efecto lo tiene en la economía panameña. Porque los grupos criminales usan el lavado de dinero, el mercado negro, la evasión fiscal para obtener sus ganancias. Obstaculizan el desarrollo empresarial y la creación de empleo, lo cual a su vez reduce los recursos del gobierno y afecta el bienestar de todos. El crimen organizado, por medios de extorsión, presión, violencia, narcotráfico, mercado negro, afecta enormemente a esos empresarios medianos, pequeños, grandes, que hacen una actividad comercial responsable, honesta y transparente, porque compiten en una desigualdad de condiciones. Pero el crimen organizado también afecta a Panamá y afecta al mundo porque hace de este país un lugar más inseguro. Afecta a ese ciudadano. Afecta al ciudadano que cada vez más tiene miedo de salir a la calle, a trabajar, a comer, a pasear con su familia. Porque el crimen organizado utiliza la violencia, la intimidación para controlar territorios y proteger sus actividades ilícitas. Esto afecta naturalmente no solamente el ciudadano que pueda esparcirse como él o ella desee, sino también actividades comerciales como el turismo, la inversión, el comercio, y afecta enormemente la economía y la calidad de vida de los ciudadanos. El crimen organizado también genera corrupción, porque lastimosamente estos grupos corrompen a los políticos, corrompen a los funcionarios públicos y a otros líderes de la sociedad, debilitando el Estado de Derecho y debilitando la democracia. Y esto puede dar un clima de impunidad en el que las leyes se aplican de manera desigual o no se aplican de manera absoluta, porque se mete el crimen organizado en el órgano judicial, en los tribunales, en los jueces, en los magistrados. Se mete el crimen organizado en el órgano ejecutivo, en los ministerios. Se mete el crimen organizado en la Asamblea Nacional. El crimen organizado también viola los derechos humanos. Estos grupos violentos violan los derechos humanos de la población, como la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de movimiento. Lo hacen para que sus negocios, su crimen organizado pueda prosperar y no tenga ningún tipo de oposición. También participan en la trata de personas, el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas que afectan a los derechos humanos. Así que cuando hablamos del crimen organizado, que es lo que busca combatir esta legislación, que no se nos olvide que hablamos de la economía, que no se nos olvide que hablamos de la corrupción, que no se nos olvide que hablamos de los derechos humanos, que no se nos olvide que hablamos de calidad de vida. Y lastimosamente, el crimen organizado está presente en Panamá. Lo vemos todos los días en los diferentes medios de comunicación, los vemos todos los días en los diferentes reportes y análisis nacionales e internacionales, donde lastimosamente Panamá a nivel internacional se le reconoce por muchas bondades, pero también penosamente se le conoce como un centro de lavado de dinero. Eso es por culpa del crimen organizado. El tráfico de drogas, sin duda alguna, reporte tras reporte a nivel internacional han destacado lo mucho que se tiene que hacer en materia de tráfico de drogas en la República de Panamá. Eso es el crimen organizado. La corrupción.
Cuando vemos los índices de transparencia, Panamá no está avanzando. Eso es por el crimen organizado. Y así también lo podemos ver en la economía, en la trata de personas que vemos ahora en Darién y en muchos otros sectores. Es decir, es una realidad que el crimen organizado se mete y se ha metido efectivamente en la sociedad panameña. Y esta herramienta, que no es perfecta, que no es la única que se debe implementar para combatir el crimen organizado, que se necesita mucha más legislación y políticas públicas para eliminarlo, es solamente una pieza más, un granito de arena más para ir eliminando y reduciendo el impacto del crimen organizado. La extinción de dominio no pretende ser la única herramienta para eliminar y reducir el crimen organizado, pero puede ser una herramienta valiosa para hacerlo. Y sin duda alguna, este diputado considera que esta legislación tiene buenas intenciones, tiene buenas propuestas, busca su objetivo, no es perfecta y por eso con miembros de la bancada independiente hemos presentado propuestas de modificación, más de 11 propuestas de modificación para mejorar la legislación. Y quiero brevemente mencionar algunas de las propuestas para posteriormente cerrar. En el listado de delitos hemos incluido los delitos en contra de la administración pública, incluyendo el delito de corrupción. Y es importante que esté el delito de corrupción incluido por varias razones. Por la recuperación de activos, el fortalecimiento al Estado de Derecho, la disuasión que se puede hacer a la corrupción y para más justicia para las víctimas. Nosotros hemos presentado una propuesta para incluir el delito de corrupción. Pero también importante asegurar que los magistrados y el fiscal que se están designando se hagan de la mejor manera, la manera correcta, para que realmente sean personas imparciales y que no se presten para politiquería, que no se presten para persecución, que es uno de los grandes miedos y temores y críticas válidas de una ley de extinción de dominio. Hemos propuesto los diputados de la bancada independiente diferentes metodologías para asegurar que los magistrados seleccionados sean más imparciales y también asegurar la participación ciudadana en el proceso de designación de magistrados. Hemos también propuesto la eliminación de diferentes formalidades que consideramos innecesarias en la presentación de las denuncias que tienen que ver con extinción de dominio. En fin, no es un proyecto perfecto, es un proyecto que puede ser mejorado y por eso hemos presentado estas propuestas. La bancada independiente, como siempre, está abierta a la discusión, a mejorar la iniciativa, pero sin perder de vista que esto es y ayuda a Panamá, a la ciudadanía, a esa persona de pie que tiene miedo de salir a la calle, que no puede conseguir un empleo, que no compite en igualdad de oportunidades. ¿Cuál es la alternativa? Si no hacemos nada, el crimen organizado cada vez más se va a comer nuestro país, cada vez más se va a meter en el Estado, cada vez más se va a meter en el sector privado, cada vez más se va a meter en la vida de las personas. Y necesitamos nuevamente una colección robusta de políticas públicas desde educación a fortalecer nuestra economía, pero también fortalecer nuestro órgano judicial y crear procesos importantes, rectos, transparentes e imparciales para ir eliminando el crimen organizado en Panamá. Con eso concluyo, señor presidente. Con la intervención del diputado Gabriel Silva, declaro cerrada la primera vuelta de intervenciones. Declaro abierta la segunda vuelta de intervención. Ofrezco la palabra al diputado Leandro Ávila. Ofrezco la palabra al diputado Leandro Ávila.
Concluida la segunda vuelta de intervención, declaro cerrada la discusión. Un receso. Bien, se ha concluido la primera vuelta de esta discusión del proyecto de ley. La primera y la segunda. La primera y la segunda, la segunda vuelta, correcto. Realmente. El honorable diputado Leandro Ávila pidió la segunda vuelta, pero se le dio el uso de la palabra, pero si no estaba, pues se procedió al cierre de la segunda vuelta de la discusión de este proyecto de ley 625. Vamos a esperar ahora lo que prosigue en esta situación, si se da la votación. Mientras tanto, nos mantenemos a la espera de lo que acontezca en esta sesión de carácter permanente hasta agotar este mismo punto. Así es. Hacemos una pausa de publicidad y regresamos a ver qué sucede entonces acá en el pleno legislativo. Adelante, señor director. ¿Secretaría tiene una propuesta en mesa? Sí, señor presidente, tenemos una propuesta en mesa. De lectura. El honorable diputado Leandro Ávila Corina Cano propone que se modifique el artículo 32 del proyecto de ley 625, así, artículo 32. La procedencia de la acción de extinción de dominio procederá siempre que no haya transcurrido más de 10 años en la adquisición del bien o destinación de los bienes vinculados a las conductas previstas en la presente ley, salvo los bienes relacionados con terrorismo o su financiamiento, los cuales no tienen término de vencimiento. Fin de la lectura de la propuesta, señor presidente. Gracias, secretaria. Un receso. Bueno, se decreta un receso aquí en la Asamblea en medio de la discusión de este proyecto de ley 625 de extinción de dominio, luego de que se leyeran las propuestas presentadas por el diputado Leandro Ávila y la diputada Corina Cano. Seguimos a la espera entonces de ver en qué momento se va a llevar a cabo la votación esta noche de 26 de abril, aquí en el Palacio Justo Arosemena. Mientras se define la situación, nosotros también entonces tomamos un receso, vamos a publicidad. Muy bien, en este momento el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Cristiano Adames, ha decretado un receso hasta las 9:30 de la mañana de mañana jueves. En medio de la discusión de este proyecto de ley 625 de extinción de dominio, no se realizó la votación, sigue la sesión permanente abierta entonces hasta el día de mañana, cuando regresamos a las 9:30. No sé si ustedes quieren agregar algo más antes de irnos. Dar las gracias a quienes nos hayan escuchado a través de todo el sistema parlamentario de radio y televisión de la Asamblea Nacional y a través de todas las frecuencias de Nacional FM, y quienes nos hayan seguido hasta a través de nuestras redes sociales. Les deseamos a todos muy buenas noches.